¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecilla y hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Vamos a hablar de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? Pero sobre todo, ¿cuáles son esos factores de riesgo para tomar medidas correctivas desde ya y así poder evitarla? Hoy hablamos de la diabetes. Y todos estos días hemos estado hablando cómo es que estilos de vida saludables pueden ayudarnos a evitar y a combatir de temprana medida estas enfermedades que se vuelven degenerativas y pueden ser hasta mortales. Vamos a hablar hoy día de la diabetes y se señala que la diabetes se combate con información. Patricia, doctora Patricia García, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Y hola a todos los televidentes que nos acompañan. Efectivamente, vamos a hablar el día de hoy de una enfermedad que, como lo vieron al comienzo del programa, está causando cada vez más estragos. Es una enfermedad que se presenta en más y más personas y que se podría prevenir. Y eso es lo que queremos hacer en este programa, enseñarles cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos bajar el riesgo de hacer diabetes. Todos estos días hemos estado hablando tanto del tema de prevención y justamente hoy vamos a redundar en ese tema, pero viéndolo desde la parte de la diabetes. Les recordamos a todos nuestros amigos que desde ya pueden empezar a hacer sus consultas. Recuerda, usted tiene habilitadas 3 líneas telefónicas que van a aparecer, ya están ahí apareciendo en la parte inferior de la pantalla: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Es bueno que usted de repente ya los tenga apuntaditos al costado del teléfono, si es que de repente usted todavía tiene un teléfono fijo en casa, para que usted pueda llamar rápidamente. También, si no quiere gastar su línea, puede escribirnos a través de las redes sociales. Ahí en el teléfono celular tenemos habilitadas 3 redes sociales para que usted mande sus consultas desde ya, Pati. Así es. Y hoy día vamos a aprender muchas cosas. Queremos aprender qué es la diabetes, qué tipos de diabetes existen, cómo se diagnostica, cuándo uno puede tener, cuándo piensa que puede tener diabetes, qué nivel de glucosa y qué cosa puedo hacer para prevenir, y si tengo el diagnóstico, qué es lo que debería hacer para poder reducir los riesgos y los daños que la diabetes me puede causar. Y una pregunta interesante, ¿no? Si es que puedo revertir de repente, si es que yo ya tengo o he sido diagnosticada con diabetes. ¿Qué te parece si vemos un informe al respecto y entramos ya de lleno a todo este tema? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Por lo tanto, la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, y el efecto de una diabetes no controlada es la hiperglucemia o el aumento de azúcar en la sangre. Con el tiempo, esta podría desencadenar serios daños en muchos órganos y sistemas, especialmente en los nervios y en los vasos sanguíneos. A nivel mundial, según la OMS, en el 2014 un 8.5% de los adultos tenían diabetes. Y en el 2016, la diabetes fue la causa directa del 1.6 millones de muertes en todo el mundo. Entonces, entre el 2000 y el 2016 se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. En los tipos de diabetes tenemos la diabetes de tipo 2, antes denominada diabetes no insulinodependiente. Esta se debe a una utilización ineficaz de la insulina por parte del organismo, y también se debe a gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser bastante similares a la diabetes de tipo 1, pero a menudo son menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede que se diagnostique varios años después de haberse manifestado los primeros síntomas y cuando ya han aparecido complicaciones. Antes, este tipo de diabetes solo se observaba en los adultos, pero en la actualidad ocurre cada vez y de manera más frecuente en los niños. La diabetes de tipo 1, o también antes denominada diabetes insulinodependiente o de inicio de infancia, se caracteriza por una producción deficiente de la insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Algunos de los síntomas que presenta es las ganas excesivas de ir al baño, sed constante, hambre, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Los síntomas pueden aparecer de manera súbita.
La diabetes gestacional se caracteriza por el alto nivel de azúcar en la sangre, la hiperglucemia, y con valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Este tipo de diabetes aparece normalmente durante el periodo de embarazo y las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el proceso del parto. Además, tanto ellas como posiblemente sus hijos corren también el peligro de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Es necesario saber que esto se diagnostica mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente presente síntomas. Amigos de Cuerpo Médico, esta enfermedad puede traer males irreversibles. Por eso siempre les recomendamos tener una buena alimentación, mantenerse en actividad física y evitar los excesos. Recuerden que los exámenes preventivos son sinónimo de salud. Gracias. Ahí hemos visto en el informe de ahora, ¿no?, a grandes rasgos, incluso los tipos de diabetes que hay, cómo es que podemos combatirlo. Eso lo vamos a tocar a más detalle con los especialistas, pero antes, para ir conociendo incluso todos los síntomas y cómo es el alcance físico y mental de los estragos que puede originar esta enfermedad, vamos a conocer un testimonio. Mi nombre es Pedro Córdoba Alba. Tengo 75 años. Y hace más o menos que me diagnosticaron la diabetes de 30 años. Pero de acuerdo a los médicos especialistas, uno ya debe haber tenido 10 años antes sin que realmente se manifieste. Yo soy diabético tipo 2. En la diabetes, por lo menos se dice que hay 4 síntomas patonomónicos, es decir, propios de la diabetes. Por ejemplo, la polidipsia es tener bastante sed, polifagia, tener mucha hambre, poliuria, ir al baño cada momento, y pérdida de peso. Comencé a dormirme en las conversaciones que podíamos sostener, a pesar que aparentemente había dormido bien. Luego tomaba mucha agua, obviamente como consecuencia de ello iba pues al baño a cada rato. Yo diría que eran los síntomas más pronunciados. Lo mío no es una diabetes adquirida por ese consumo de muchos carbohidratos, principalmente azúcares. No, lo mío es genético, es hereditario. Lamentablemente, ya estaba predestinado a ser diabético. La diabetes adquirida o la diabetes hereditaria, al final, deben ser tratadas igual, no hay ninguna diferencia. En ambos casos tenemos el azúcar subida. Fíjense, yo por lo menos 10 años he estado corriendo 10 kilómetros diarios. Mido 1,75 m y pesaba 75 kilos. Pero el médico me recomendó, me dijo, baje un poquito, un 10% de su peso para que sea mejor, para que su páncreas pueda trabajar más y elaborar y que la insulina no tenga problemas. Utilizaba Glidiabet. Y la otra es metformina. Tomo metformina ya no todos los días, sino cuando exagero un ratito en la comida. Ojo, que yo consumía todo, menos, claro, me evitaba los dulces, pero sí, no me inhibía de comer. No. Yo me cuido mucho en ese sentido de comer dulces, pero a veces hay momentos que provoca. Yo diría que no se cura la diabetes, se convive con la diabetes. Pero una forma de convivir mejor es tratando de disminuir la glucosa, dieta, ejercicios y medicamentos. Aquí con el testimonio, Patricia, de don Pedro, hemos introducido un nuevo término ¿no?, al tema de la diabetes, la genética. Así es. Efectivamente, hay factores genéticos que están asociados a la diabetes. Y yo creo que ahora que vamos a comenzar a hablar con los especialistas, justamente que va a ser importante que ellos aclaren algunos conceptos de los tipos de diabetes, de qué forma la genética afecta o no la sensibilidad de algunas personas a hacer diabetes frente a algunos riesgos y qué es lo que podemos hacer al respecto. Perfecto, entonces sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas. Recuerde que usted ya puede empezar a mandar sus consultas. Damos la bienvenida al doctor Hugo Arbañil Guamán. Él es médico endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo, expresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Y también damos la bienvenida al doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo
jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Con ambos, muy buenas tardes, gracias por estar en Cuerpo Médico. Y vamos a empezar con el doctor Arbañil, antes que entren las primeras preguntas, para que nos explique, en principio, qué cosa es la diabetes y cómo se produce en el organismo de una persona. Doctor. Sí, hay un aspecto importante que hay que recalcar. En realidad, la diabetes, los médicos decimos, no es una enfermedad, es un gran síndrome, porque no es una diabetes, sino es un grupo de enfermedades, como bien he escuchado, tipo 1, tipo 2, gestacional y otros más. En realidad son un grupo de enfermedades y por eso llamamos que la diabetes es un gran síndrome. Y otro aspecto importantísimo es que si bien la glucosa se identifica como el marcador de la diabetes, también es importante saber que además del metabolismo hidrocarbonato, se altera el metabolismo proteico y el metabolismo lipídico. Es decir, en general se altera todo el metabolismo en la diabetes mellitus. Entonces, esos dos conceptos son importantísimos a recordar. Perfecto. Perfecto. Parece que tenemos una pregunta por Facebook. ¿Podemos comenzar? Ya comenzamos a tener las preguntas. Doctor Dante Gamarra, Rosario está preguntando, si tengo demasiado estrés en el trabajo, ¿podría tener diabetes emotiva? ¿Existe la diabetes emotiva? Muy buenas tardes. En realidad, el término como diabetes emotiva no existe. Sin embargo, si es una persona que tiene factores de riesgo que van a predisponer que pueda tener o desencadenar la diabetes, el estrés ocasiona una alteración de varias hormonas que tienen que ver, como el mismo proceso lo menciona, estrés. Estas pueden denominarse catecolaminas o el cortisol y que puede desencadenar esta diabetes, pero el término como tal no existe. Si no, todos los que tenemos estrés seríamos diabéticos. Así es, entonces necesitamos los factores de riesgo y además se necesita alguna carga genética que puede desencadenar diabetes, pero no existe la diabetes emotiva. Perfecto. Más adelante también en próximos programas vamos a hablar del estrés y de todos aquellos problemas que de repente desestabilizan nuestra salud mental. Vamos con una consulta que llega a través de redes. En el Facebook nos pregunta Blanca y esta pregunta va para el doctor Arbañil. Blanca dice, soy una paciente con glucosa basal 100. ¿Se necesitan exámenes auxiliares para determinar si es que soy diabética? Doctor Arbañil, en principio, por favor, ayúdenos a descifrar esa pregunta. Sí, un aspecto importante, por eso les comentaba hace un rato, no es solamente la glucosa, y bien lo ha dicho el doctor Gamarra, los factores de riesgo. Yo puedo tener una glucosa 100, que es el límite, diríamos, de la normalidad, pero si yo tengo familia de primer grado con diabetes, o sea, papá, mamá, hermanos. En segundo lugar, si tengo obesidad. En tercer lugar, si ya soy hipertenso o tengo colesterol alto, triglicéridos, o sea, tengo otros factores de riesgo, más una glucosa en 100, lo que debería hacer es una prueba que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa, donde le van a dar a usted una solución muy azucarada y le van a tomar la muestra 2 horas después, retando a su organismo a ver si su organismo puede metabolizar esa glucosa que le están dando por vía oral. Si pasa de 200 o es 200, usted es catalogado como diabetes, aunque tenga glucosa en 100 o incluso menos. Entonces, dependiendo de los factores de riesgo, las personas debemos de someternos a esa prueba cuando tenemos por lo menos 2 factores de riesgo, aunque tengamos menos de 45 años, porque después de los 45 años, todas las personas, aunque sea una vez al año, deberíamos medirnos la glucosa basal. Y dependiendo de la evaluación médica, esa prueba de tolerancia a la glucosa. Perfecto. Entonces, el mensaje es, si una persona tiene factores de riesgo, familiares, sobrepeso, lo que debería hacer es, a partir de los 45 años, chequearse. Y el chequeo no es solamente la glucosa, que le llamamos en ayunas, sino este examen que se llama tolerancia a la glucosa. Y tenemos en este momento una pregunta por Facebook, me parece. Sí. ¿Sí? Ahí está. Esta pregunta nuevamente para el doctor Dante Gamarra. Marina Aro pregunta, ¿un familiar se aplica insulina tipo lapicero generalmente después del desayuno? ¿Eso es correcto? Probablemente el familiar de Marina es un paciente que ya requiere la utilización de insulina para controlar los niveles de glucosa. Doctor, ¿podría explicarnos qué es tipo lapicero?
Correcto. La insulina es una sola. Lo que sucede es que la aplicación de la insulina a través de ciertos dispositivos, y uno de ellos es el lapicero, ha venido a mejorar, digamos, la utilización de jeringuillas y agujas. Entonces es un mejoramiento de la tecnología, no solamente en la aplicación, sino en la comodidad y también, digamos, en la cantidad de veces que tiene que aplicarse la insulina a un paciente que requiere. Estos dispositivos tipo lapicero, dependiendo del tipo de insulina que utilicemos, se pueden colocar una vez al día, a cualquier hora, pero si a él le han indicado que se coloque después de los alimentos, es porque probablemente el tipo de insulina que utiliza son de acción rápida, que va a requerir para cuando él coma, la glucosa se le va a disparar. En cambio, este tipo de insulina, que se llaman rápidas cristalinas, o los análogos que vienen en forma de lapicero, pueden controlar esta glucosa que se eleva al tomar desayuno. Perfecto. Entonces hay insulinas que se llaman rápidas o de corto uso, y hay otras prolongadas. En este caso es lo que le ha indicado su médico y probablemente sea lo más adecuado. Muy bien, vamos a pasarle también otra consulta al doctor Albañil, porque estábamos hablando de los tipos de diabetes de los cuales vamos a hablar. Ahora tenemos una consulta a Rosario desde Breña. Rosario, ¿me escuchas? Buenas tardes, cuerpo médico. Yo tengo antecedente por mi papá, que ha sido diabético, él ya falleció. Yo me he hecho análisis también de tolerancia a la glucosa, salí con 119. Me dieron metformina para tomarlo a la hora de almuerzo y bueno, con eso estoy bien, no me sigo haciendo mi chequeo y todo. Pero yo tengo 2 hijos que son jóvenes, quiero saber si ellos son propensos a tenerlo, ¿no? Ellos están, bueno, con análisis que han hecho. Mi hijita, la menor, sí le salió 100 y al otro niño, al jovencito mayor, le salió 90. ¿Qué edades tienen tus hijos, Rosario? La última tiene 14 y el jovencito tiene 17. Perfecto. Muy bien, doctor Albañil, ¿qué le podemos responder a Rosario? Un aspecto muy importante a recordar es, y se ha estado comentando, la carga genética. Usted tiene diabetes, sus hijos tienen, por lo tanto, alta posibilidad de tener diabetes. ¿Cómo se previene la diabetes? Sus hijos tienen que ser deportistas. O sea, la actividad física es como una vacuna. Si no hay actividad física, empieza a haber sobrepeso. Entonces, actividad física importante. Número 2, comida sana. Claro. Es decir, la alimentación tiene que ser natural, en las mejores formas de prepararse, evitar las frituras, evitar todas las comidas muy industrializadas, esos jugos de caja, gaseosas. Tienen que ser procesados, efectivamente, con alta densidad energética. Esas serían las 2 principales vacunas por las cuales sus hijos van a evitar ser diabéticos, que en realidad se puede evitar, y en segundo lugar, si es que no se puede evitar, dependiendo de la carga genética, por lo menos se puede retrasar. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Tenemos ya obesidad infantil. Nosotros hace 30 años teníamos una obesidad infantil que con las justas llegaba al 10%. Hoy en día, entre obesidad y sobrepeso infantil, pasamos a 30 a 40%. Y eso es lo grave del problema, que hay poca actividad física en los niños hoy en día. Muy bien, entonces queda Muy claro. bien. ¿No? Queda claro entonces, vacunas contra la diabetes, la actividad física y la alimentación saludable. Tenemos ahorita una llamada de Milagros de Surco. Milagros, ¿estás con nosotras? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, quería hacer una consulta. Claro. Yo a los 17 años me dijeron que había tenido diabetes emotiva, me subió bastante el azúcar, me hicieron un tratamiento y después nunca más me subió la glucosa. Pero cuando tuve mis bebés, el mayor nació con 4 kilos 650 y la última de mis hijos han nacido con 4 kilos 70. Entonces, quiero saber si ellos son frecuentes a ser diabéticos. Esa era mi pregunta, mi consulta. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Milagros. Doctor Gamarra. Bueno, yo pensaría más en la mamá. El hecho de tener ya el antecedente de que en algún momento le dijeron que tenía diabetes y era emotiva y que le dieron un tratamiento, probablemente ella cuidó sus factores de riesgo, habría bajado de peso, mejoró su alimentación y pudo en algún momento regresionar ese nivel de glucosa que le encontraron. Pero el hecho de que ella tenga 2 hijos con macrosomía, es decir, que al nacer pese más de 4 kilos, ya la convierten a ella en una paciente
mejor dicho, una persona con riesgo de que en cualquier momento desarrolle una diabetes, ella. Entonces tiene que volver a controlarse y quizás hacerse una glucosa en ayunas y un test de tolerancia. En relación a los hijos, ya lo manifestó el doctor Arbañil, ¿no? Tiene factores de riesgo. Si en la familia alguien tiene diabetes o sobrepeso o hipertensión, que son los otros factores, entonces también si ellos están por encima del peso, no hacen actividad física, claro que tienen un factor de riesgo y habría que hacer los chequeos correspondientes. Perfecto. Entonces la recomendación para Milagros es hazte un test de glucosa en ayunas, tolerancia, un chequeo, porque el riesgo es que tú podrías estar teniendo diabetes y para tus hijos la vacuna, que es el ejercicio y buena alimentación. Vamos a ir repitiéndolo como mantra todo el programa, ¿no? Para que continúen la gente pues aprendiendo el tema de prevención. Vamos con otra consulta que tiene mucha relación en el tema de embarazo. Ahí está, nos pregunta Juliana Rodríguez. Ella señala que tengo 33 años y tengo diabetes tipo 2. ¿Qué problemas puedo tener si es que quedo embarazada? Esta pregunta va para el doctor Arbañil. Un aspecto importante a recordar, porque también ocurre que muchas veces se estigmatiza. La persona cree que porque tiene diabetes ya no puede tener hijos o sus hijos van a salir enfermos. Y un aspecto que hay que recordar es el siguiente. Una persona, una mujer diabética bien controlada, su embarazo, su gestación tiene que ser normal. Pero obviamente tiene que haber, sobre todo, la concepción tiene que haber estado programada idealmente para que sea en un momento que esté bien controlada, que su hemoglobina glucosilada, que es el marcador del control, esté por debajo de 7 y en ese momento empiece la gestación y que toda la gestación esté controlada, no va a tener ningún tipo de problemas. En realidad, lo que sí van a llevar nuestros hijos siempre son la carga genética, o sea, de todas maneras, mamá es diabética, en el futuro ese niño tiene que ser muy cuidadoso, hacer su actividad física y una muy buena alimentación en la familia, pero no piensen que, diríamos, que la persona por tener diabetes va a tener problemas. Lo va a tener si es que no hay control. Pero si hay control, tiene que ser todo normal. Como cualquier otra enfermedad, ¿no? Tiene que controlarse, hacer sus controles prenatales y evidentemente si está pensando concebir, tener la mejor, ¿no? Momento saludable, incluso tomando pues no todos sus suplementos. Vamos rápidamente con otra consulta. Sí, pero antes quería hacer solamente un comentario, porque el doctor Arbañil ha sacado un nuevo término, la hemoglobina glicosilada. Entonces, hemos hablado ya del test de glucosa en ayunas, ¿no es cierto? Hemos hablado de la test de tolerancia, que es para poder hacer el diagnóstico, pero para controlar y saber que una persona está muy bien controlada, hay una prueba que se llama la hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada tiene que mantenerse dentro de ciertos niveles y lo que dice es que también controlé mi azúcar. Ese tipo de cosas tiene que conocerlo un paciente diabético y tiene que mantenerse muy bien controlado. Ahora sí, tenemos a Emma de Santa Anita. ¿Estás ahí, Emma, con nosotras? Sí. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta? Sí. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Soy una persona que soy diabética, soy hipertensa, tengo tiroides, el hipo y tengo el colesterol alto, tomo 4 medicamentos, pero últimamente he sentido dolores en la espalda izquierda, me hormiguean demasiado y me han dicho que es una neuropatía. ¿Qué hay de cierto, doctor, y cómo tratarlo? ¿Qué edad tienes, Emma? 57 años, doctor. 57. 57. Doctor Dante Gamarra. Bien, Emma tiene lo que muchos pacientes diabéticos comparten. El problema de la paciente de Emma, por las enfermedades que tiene, es que todas van a apuntar a una complicación cardiovascular. Tanto la hipertensión como los lípidos altos, que se denomina dislipidemia, y el hipotiroidismo, probablemente por una deficiencia en la producción de la hormona tiroidea. Pero de todas maneras, hay que controlar. El control de la diabetes se establece conjuntamente con el control del hipotiroidismo y la disminución de los lípidos en la sangre. Yo le voy a dar parámetros claves. En primer lugar, tener una glucosa en ayunas que esté por debajo, idealmente, ¿no? 100, pero no pasar de 130. Después de los alimentos también se puede hacer el control, ya sea 2 horas después del desayuno, el almuerzo o la cena, que debe estar menos de 140.
De esa manera garantizamos que la glicosilada esté menos de 7, 3 meses después que se le tome. La presión arterial para una persona diabética e hipertensa no debe ser más de 130 y 80. Y el colesterol malo, que es el LDL laterogénico, debe estar menos de 100 y no tener en el momento proteínas microscópicas en la orina, que son la microalbuminuria. Entonces, todo eso va a consolidar un buen tratamiento, un buen control y además del peso de la persona. Y tomar la hormona tiroidea, que es la levotiroxina. No pensemos que el tratamiento de la diabetes solamente es la pastilla o la dieta o también el ejercicio, sino en el caso de Emma, tiene que ser el control de su hormona tiroidea, que debe tomarla de por vida, y el tratamiento de la hipertensión arterial, la medicación que le han dado mañana y noche y la pastilla para el colesterol. Perfecto, entonces es todo un paquete. Además de su medicación, tiene que tratar de comer mejor, dormir mejor, hacer un poco de ejercicio, pero en el paquete no solamente hay que controlar la diabetes, sino esas otras enfermedades que también se asocian. Todo un tratamiento completo, Patricia. Así es. Que no hay que abandonar, ni mucho menos automedicarse, ni cambiar, pues no, la prescripción. Vamos rápidamente con una consulta que llega desde Ayacucho, una media tocaya mía. Jenny, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Mi consulta es, tengo un esposo de 48 años, con papá diabético, ya que falleció. Y bueno, él consume mucho café, frituras, y me he dado cuenta que le sale como tipo verruguitas en el cuello y en la cara también. Nunca se hizo el examen de diabetes. ¿Sería necesario que se lo haga? Eso sería mi consulta. Muchas gracias. ¿Tu esposo tiene sobrepeso? Sí, sobrepeso. Él más de 100. Muy bien, perfecto. Doctor Arbañil, ¿qué podemos responderle a Jenny? Bueno, un aspecto importante a recalcar es que nuestra población, nosotros, las poblaciones, diríamos, aborígenes, venimos de migraciones asiáticas y tenemos una característica muy particular, que nos aparece en el cuello una mancha negruzca, que se llama, los médicos le decimos acantosis nigricans. Ese es diríamos, un marcador que cuando uno ve el cuello negro, esa persona tiene resistencia a la insulina, de la cual se ha hablado hace unos momentos. Es la primera, diríamos, alteración que va teniendo uno con el paso del tiempo y que es marcador que en el futuro uno va a ser diabético. Entonces, quizás esas lesiones que tiene en el cuello habría que hacerla ver por el especialista para ver si es ese marcador, ¿no es cierto? Por otro lado, si tiene sobrepeso sería otro factor de riesgo. Y sobre todo hago hincapié en esto del cuello porque, por ejemplo, cuando uno lee literatura norteamericana, los norteamericanos dicen poblaciones latinas tienen un factor de riesgo, ¿no? O aborígenes. Y en realidad nosotros en el Perú todos tenemos factores de riesgo, salvo que uno fuera descendiente de caucásicos absolutos, todos tenemos factores de riesgo, ¿no es cierto? De ahí que es sumamente importante en el Perú el prevenir, porque nosotros a futuro somos una de las poblaciones que vamos a tener mayor, diríamos, incidencia de diabetes en corto tiempo, en corto plazo. Y otro aspecto que quería comentar, las frituras evidentemente es una forma de aumentar la carga energética y por lo tanto aumento de peso. Lo que sí habría que desmitificar es el café. Pobrecito el café, salvo que fuera hipertenso, no tendría por qué dejar de tomar un rico café, sobre todo en las zonas de Huanta, en Ayacucho, hay riquísimo café, yo no creo que exagere. No Doctor Albañil, pero el café siempre y cuando sea natural, de grano, no estos enlatados. Evidentemente, por eso le decía, en Huanta, Ayacucho, hay riquísimo café, la que la señora me dice que es de Ayacucho. Yo creo que mientras no se exagere, pues uno normalmente puede tomarse 2 o 3 tazas de café, y no es problema, salvo que fuera un hipertenso descontrolado, en el cual sí uno le dice no tome café, por lo que obviamente el café sí puede elevar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y de ahí vamos a preguntarle también, después que regresemos del corte, ¿qué pasa con, por ejemplo, esas ideas que se tienen si uno come bastante azúcar,
se vuelve diabético, o si es entonces más saludable tomar las bebidas de dieta. Claro, ¿Qué te parece? ¿no? Las gaseosas incluso dicen, ¿no? Las light dicen que son mejores para los diabéticos. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos hablando de la diabetes, así que usted puede aprovechar este cortecito y mandarnos más consultas. Ya regresamos. Bueno, y entonces ahora que hemos regresado, doctor Gamarra, la pregunta es, y es una pregunta que hacen frecuentemente, si comemos muchas cosas azucaradas y dulces, ¿eso nos pone en riesgo de diabetes o nos va a dar diabetes? ¿Será mejor entonces estar tomando cosas con edulcorantes? ¿Las gaseosas con dieta, por ejemplo, son mejores? No necesariamente el hecho de que, digamos, uno consuma muchos dulces, ¿no?, nos va a llevar a la diabetes si es que no están presentes los factores de riesgo. Pero el hecho de comer demasiados dulces no es un factor de riesgo. Entonces, si yo voy sumando los factores de riesgo, un familiar diabético, hipertenso, obeso, y adicionalmente empiezo a consumir más alimentos que contengan dulces o alimentos procesados, entonces voy a aumentar un factor de riesgo. Entonces, no es lo más recomendable. Cambiar esto por básicamente alimentos o dietas, o mejor dicho, dietéticos, tampoco no me parece que sea lo más recomendable. Nuestra lengua tiene diferentes papilas que se acostumbran muchas veces y que mandan mensajes al cerebro para lo que es el hábito del azúcar. El azúcar actualmente, si queremos llamarle, es un alimento adictivo, porque lo que produce es que no haya saciedad a nivel, digamos, nervioso, neurológico, y eso causa, ¿no es cierto?, un apetito por consumir el dulce. Y definitivamente es un factor de riesgo y me parece que no es lo más ideal. Y debemos enseñar a los hijos, ¿no?, desde la infancia, a no estar consumiendo este tipo de alimentos. Y cambiar a las famosas gaseosas dietéticas, en realidad tampoco no es lo más conveniente. Lo importante es ni lo uno ni lo otro, sino empezar a tener una alimentación sana, con alimentos más naturales, y no tomar gaseosas, sino refrescos de, digamos, tampoco jugos, ¿no?, pero sí consumirla. Perfecto, entonces podemos ir acostumbrando a nuestro paladar a comer cosas menos dulces, ¿okay?, y a tomar más agua y a comer cosas menos procesadas, y eso nos puede hacer más saludables. Un día a la vez, Patricia, ¿no? Sí. Ir quitando de a poquitos, ¿no?, estos productos ultraprocesados y los que somos postreros también, ¿no? Consumir de repente una cantidad mucho más pequeña, y las gaseosas también, pues evitarla en la medida de lo posible. Vamos rápidamente con una consulta. Nos llama Raquel desde La Victoria. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Señorita, sí, quería al doctor hacerle una pregunta. Mi mamá es diabética y hace un año estuve con los triglicéridos altos. Como tengo dos hermanos varones de que la tienen, la diabetes, pero en mujeres que somos tres no la tenemos. Bueno, hasta ahorita. Hace un año yo tuve los triglicéridos altos y mi duda era, de repente yo tenía, ¿no? Y me hice una prueba para ver si era tolerante a la lactosa, a la glucosa. A la glucosa. Sí, y me salió negativo. Mi pregunta es para el doctor, preguntarle, mi duda es, ¿nunca la tendré el diabetes? ¿Qué edad tienes? La puede tener? Tengo 45 años. ¿Cuánto pesas? ¿Tienes sobrepeso? Ahorita estoy pesando 63 kilos. ¿Cuánto mides? 1,50 m. Ya, perfecto. Doctor Albañil, ¿qué podemos responderle a Raquel? Ahí la observación clave es: tiene triglicérido elevado. Y el triglicérido elevado es un marcador de resistencia a la insulina. O sea, la señora, de hecho, que tiene resistencia a la insulina. O sea, ya tiene ya empezó su diabetes, diríamos así, desde el punto de vista, como decimos en medicina, fisiopatológico. Todavía no está diagnosticada. Pero el que tenga triglicérido elevado significa que su insulina no trabaja bien.
Entonces ya le está diciendo que tiene que cuidarse porque en cualquier momento va a aparecer ya la explosión del volcán, que es que la glucosa se eleve, que es el marcador de la diabetes, pero ya tiene el triglicérido elevado, tiene la historia familiar, entonces, y además tiene sobrepeso, porque la relación que habló de la talla con el peso, tiene sobrepeso, entonces lo que tiene que hacer es inmediatamente redoblar los esfuerzos, la alimentación, hay que bajar la cantidad de energía, quizás aumentar la cantidad de fibra, más actividad física, porque ya los triglicéridos elevados es un marcador que está yendo hacia la diabetes. Se le llama el heraldo de la diabetes, o sea, aparece primero el triglicérido y años después la glucosa elevada. Y qué importante hacer notar varias cosas acá. Primero, tenemos que saber que el páncreas es el órgano que controla justamente todo este tema del metabolismo porque produce la insulina. Nuestro cuerpo produce insulina y la insulina es la que ayuda a meter el azúcar a nuestras células, a que no esté en la sangre. Entonces, lo que está diciendo el doctor es que ya está, en tu caso, lo que se está viendo es que ya tu insulina no está funcionando muy bien. Ahí por eso lo estás viendo a través de los tres. Es una señal de alerta. Tus triglicéridos altos te está dando un poquito de tiempo. Trata de bajar, cambiar tu dieta, ejercicio. ¿Podría revertirse? Ahí todavía, y eso es una pregunta, doctor Armanis, doctor Arbañil, ¿podría revertirse esta situación en ella todavía? ¿Se puede revertir la diabetes? Sí, indudablemente. Hoy en día hablamos de remisión de la diabetes. Se han hecho estudios. Hay un estudio sobre todo muy, diríamos, famoso hoy en día, se llama el DIREST, D-I-R-E-S-T, en el cual a las personas que recién empezaban la diabetes se le pusieron en dietas hipocalóricas. Lo que pasa es que para tener dietas hipocalóricas hay que tener una fuerza de voluntad tremenda, porque son dietas de 1.200, 800 kilocalorías, y con esas dietas y con una disminución de peso de por lo menos del 10%, la glucosa vuelve a lo normal y pueden pasar años sin que la glucosa vuelva a elevarse. No decimos que se ha curado, pero decimos ha remitido la diabetes, porque uno puede pasar años sin tener glucosa elevada. Por lo tanto, si la señora baja la ingesta calórica, hace actividad física, los triglicéridos regresionan a lo normal, lo más probable es que una diabetes que iba a aparecerle de repente de 1 año, 2 años, le va a aparecer, pero dentro de 10 años o quizás no le va a aparecer nunca también. Eso puede ocurrir. Eso es muy Raquel, bueno. Ponte las pilas porque podrías en todo caso no retrasar esa aparición de diabetes. Tenemos, parece, varias llamadas. A ver, Roberto de Independencia. Roberto, ¿estás ahí? Esperemos no haberte perdido. Ahí está. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estaba llamando porque ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo hace 3 años sufro de la diabetes, ¿ya? Y hace 3 años me estoy midiéndome todos los días y amanecía con 140, 130, casi normal. Y ¿qué pasa? A raíz, el mes pasado tuve el COVID y he bajado de peso, sí, como 15 kilos. Y hoy en día me hago la prueba todos los días y amanezco con 83 o 90 de glucosa. Máximo a 100 llego y eso no sé a qué se debe. Eso es lo que quisiera saber. Perfecto. Doctor Dante Gamarra. Bueno, yo quisiera saber qué está tomando, cuál es la medicación que tiene, o solamente es dieta, o está con insulina, algún medicamento. Creo que ya no está conectado, Roberto. Ok, perfecto. ¿Qué le recomendaría? Si no es un paciente que utiliza insulina, muchas veces el hecho de estar midiéndose la glucosa cada rato también causa ansiedad. No es lo más recomendable. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer el monitoreo de los pacientes que usan insulina o sulfonilurias para saber cómo está la glucosa, hoy más que nunca, que no hay hospitales muchas veces, pero el hecho de estar todos los días y a la misma hora hincándose con, digamos, el aparatito, no es lo más conveniente y yo noto que hay cierta ansiedad en él. El hecho de haber estado con el COVID obviamente también ha hecho que su diabetes se pueda haber descompensado. Actualmente está compensado, los valores que él se está tomando están adecuados. Sería conveniente que lo haga 2 horas después o del almuerzo o de la cena y no todos los días y a cada rato. Si sus valores están por debajo de 140 y si están en 80 y 90, está controlado. O sea,
pensamos que la diabetes debe estar con glucosas altas y me parece que no es lo más adecuado. Claro, y también está diciendo que ha bajado de peso, entonces probablemente la bajada de peso también lo ha ayudado a controlarlo. Tienes perfecto. otra llamada, ¿no? Así es, tenemos otra consulta, nos llama Doris desde Lince. Doris, te escuchamos, bienvenida a Cuerpo Médico. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Yo en el mes de marzo me hice un examen de glucosa que arrojó 107 y un examen de triglicéridos que arrojó 228. Yo por esta cuestión de la pandemia ya no me pude atender, no pude regresar a donde el doctor para ver esto, qué me recomendaba en estos casos, ni tampoco los resultados, no tuve oportunidad de entrevistarme con el doctor. Quisiera saber qué me recomendaría el doctor en este caso. Yo no tengo familiares diabéticos, pero tengo 61 años y en el mes de junio falleció un hermano mío y parece que está haciendo un cuadro de ansiedad. ¿Y tu peso cómo está, Doris? Estoy en 65 kilos. ¿Y tu altura? De estatura unos 50. Ya, perfecto. Doctor Arbañil. Sí, justo se repite el caso, ¿no? Tiene una glucosa alterada de ayuno, ya más de 100, tiene triglicéridos elevados, o sea, tiene resistencia a la insulina y tiene sobrepeso. Indudablemente, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la actividad física, bajar la ingesta calórica, ¿no es cierto? O sea, alimentos, no alimentos procesados, quizás pasar a usar pues arroz integral, productos integrales, y de esa manera evitar la progresión hacia la diabetes, ¿no? Todos son factores que se pueden cambiar si es que empezamos a tener mejores hábitos de vida. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar. Estamos hablando de la diabetes. Puede usted todavía mandar sus preguntas para nuestros especialistas. Lavarte las manos durante 20 segundos como mínimo evita que te contagies y lleves el virus a casa. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y ahora vamos a comenzar con nuestra sección de los mitos. El primer mito del cual queremos hablar es este, que tiene que ver con los niños. Ahora ya sabemos que los niños pueden tener diabetes, pero ¿es cierto que los niños pueden superar la diabetes con la edad? Y esto es falso. Si un niño tiene un diagnóstico de diabetes, ya sea de tipo 1, que es cuando el páncreas no produce insulina, o de tipo 2, que es más raro, que es cuando hay resistencia a la insulina, en ambos casos estos niños van a requerir controles y tratamiento durante todo el tiempo. Y no es que cuando sean adolescentes o adultos la diabetes se va a ir. La diabetes va a continuar en la vida, pero pueden tener una buena vida si están bien controlados. Vamos a ver el mito número 2. La diabetes es contagiosa. Y esto es falso. La diabetes se cree que en algunos casos podría estar causada por una infección viral que podría dañar el páncreas, pero aún así, esta es una enfermedad crónica que requiere manejo y tratamiento y no es contagiosa. El mito número 3. Las concentraciones elevadas de azúcar en la sangre son normales para algunas personas y no son un signo de la diabetes. Y esto es falso. Si en algún momento a usted le encuentran elevada la azúcar en la sangre, es necesario chequearse porque significa que su metabolismo no está funcionando bien y hay que ver, posiblemente podría ser una diabetes. Un mito más, las personas con diabetes pueden notar si sus concentraciones de azúcar en la sangre son altas o bajas. Esto es falso. Si bien es cierto, algunas personas, especialmente diabéticos, cuando se les baja el azúcar pueden comenzar a tener algunos síntomas,
También esos síntomas no necesariamente son tan específicos, por eso hágale caso a su médico. Pregúntele en qué horarios debe estarse chequeando, especialmente los pacientes que reciben insulina, para poder saber si su glucosa está alta o baja y no se base solamente en cómo se siente. Y esos son los mitos que hemos tratado hoy día. Muy bien, interesante, me llama la atención en principio no de que diabetes puede ser contagiable o no, pero eso también lo vamos a conversar más adelante porque ya tenemos una consulta que llega desde Arequipa. Fresia, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Mi mamá tiene 27 años con la diabetes, ahora usa insulina. ¿Qué pasa? Y ahora último le han detectado una insuficiencia renal. Su neuropatía está totalmente avanzada, le duele mucho el nervio asiático y tiene movimientos involuntarios. Por ahora ella toma la pregabalina, toma pastillas para el corazón. ¿Qué edad tiene? Mi mamá tiene 65 años. Entonces mi consulta era si al doctor, si sigue tomando la pregabalina y cuánto altera, porque la glucosa puede subirse en gran cantidad como también se le baja. Y en cuánto altera ahora que le han detectado la insuficiencia renal. Muy bien, gracias, Fresia. Doctor Gamarra, ¿qué le podemos responder a ella? Es una paciente, 65 años, dice la mamá, insuficiencia renal, tiene 27 años con diabetes. Bueno, lamentablemente tiene ya las complicaciones llamadas tardías. Efectivamente, es una paciente de cuidado en el sentido de que el uso de la insulina puede llevar a tener hipoglicemia cuando la glucosa está por debajo de 70 y una hipoglicemia severa cuando está por debajo de 54. Entonces, sí se puede controlar la glucosa con la insulina, pero hay tipos de insulina y estos son los análogos. Y muchas veces los pacientes pueden hacer grandes incursiones de glucosa después de los alimentos, que van a requerir obviamente el control con la insulina. Medicamentos de otra índole muchas veces no son ya favorables para su control. La neuropatía que ella refiere también es una complicación crónica. Los movimientos que ella refiere, que son involuntarios, y la ciática, me imagino que le está viendo también el especialista de neurología. No es lo típico en la neuropatía diabética, pero obviamente hay que tener el cuidado y tener, digamos, la medicación respectiva. Y la alimentación también es importante, ¿no? Dependiendo del nivel de insuficiencia renal que tenga. Algunas ya llegan a diálisis, entonces habría que ver en qué estadio está. Y controlar la presión, que es lo más importante también. Entonces necesita un buen seguimiento de su médico, controlar todos estos factores, la presión, una buena alimentación y efectivamente hay varias de estas cosas que uno tiene que tratar de evitar, controlando bien la diabetes desde un comienzo. Tenemos otra llamada, es Carmen de Trujillo. Carmen, ¿estás con nosotras? Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cuál es tu consulta? Sí, mi consulta es, me detectaron diabetes hace 2 años, pero no tengo ningún familiar. Lo que sí tuve es un antecedente de pancreatitis aguda hace 8 años. Eso puede haber desencadenado la diabetes que tengo, y tengo 2 hijos, ¿ellos lo podrían tener? Doctora Arbañil. Claro, el dato de haber tenido una pancreatitis aguda hace sospechar que la forma de diabetes es lo que se llama diabetes secundaria, o sea, en este caso no es genética. Esto es porque el páncreas, donde están las células que producen insulina, fue destruido por la pancreatitis y probablemente disminuyó el número de células y por lo tanto ha hecho diabetes. Entonces no se preocupe, probablemente no sea genética, pero como comenté hace un rato, somos una población de riesgo genéticamente y entonces no hay que descuidarnos, pero es probable que usted sea una diabetes secundaria. Perfecto. Y en el caso de que no tenga el temor o la preocupación de que sus hijos puedan tenerlo, hay que reducir esos factores de riesgo desde ya. Buena alimentación y no tener pues hábitos sedentarios. Tenemos otra consulta, llega desde Surco. Carmen, gracias por llamar, te escuchamos. Buenas tardes. Mi esposo tiene 31 años, corre todos los días 5 kilómetros. Tiene el peso adecuado, su grasa en cuerpo es adecuada, pero ha llegado a tener 284 de glucosa y lo más bajo 148. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe? Muy bien, muchas gracias, Carmen. Doctor Gamarra, ¿qué le podemos responder?
Bueno, si bien es cierto, como refiere, ya tiene buenos hábitos, ¿no? El ejercicio, entonces probablemente tenga deficiencia de insulina y no resistencia, si es que es diabético. Entonces, él sí requiere tratamiento farmacológico para controlar esa glucosa que es la piedra angular de todas las complicaciones. ¿Y por qué ocurre eso, doctor Gamarra? ¿Es una deficiencia propia del cuerpo, del organismo? No, lo que pasa es que en la diabetes, si es tipo 2, existe 10 años antes de digamos, de decretarse la enfermedad, existe esta resistencia, pero llega un momento en el que el número de células que producen la insulina ya disminuye. Entonces, el requerimiento es medicación para que las células vuelvan a fabricar, digamos, la insulina. Entonces, sí requiere tratamiento farmacológico, sea con algunos medicamentos que hagan que secrete su páncreas la insulina o la propia insulina para un control más adecuado. Pero lo tiene que hacer. No es suficiente lo que está haciendo. Está muy bien, pero necesita el tratamiento ya farmacológico. Perfecto. Natalia de la Molina, ¿está con nosotros? Sí, buenas tardes. Yo soy una paciente diabética. Recién hace 2 meses me entero que tengo diabetes. Fui operada del páncreas el año pasado, hace más de un año. Me quitaron casi la mitad del páncreas y a raíz de eso tengo un tipo de diabetes que no es la 1 ni la 2. Y mi problema es cada vez que como no hago, el azúcar en la sangre se eleva, ¿no? O sea, mi páncreas tiene deficiencia pancreática. Entonces, yo mido unos 60 y pesaba antes de la pandemia 56 kilos, hoy peso 49 y es demasiado para mí haber bajado tanto. No sé cómo hacer para subir de peso. Mi doctor, tengo mi glucosa antes de ayunas menor a 120, 112, 113. Después de almorzar, 2 horas después, mi glucosa puede ser menor a 130 y en estos 2 últimos días ha sido 140. Estaba usando metformina una vez por día en el almuerzo, pero me la ha quitado porque de repente eso me bajaba mucho el peso. Pero yo quiero subir y quiero saber si un diabético que ha bajado de peso, en mi caso, siendo yo flaca, que tengo mi colesterol bien, mis triglicéridos bien y todo bien, puedo volver a subir de peso. Esa es mi preocupación. Quiero subir de peso. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Doctor Arbañil. Doctor Arbañil. Sí, este es otro caso de diabetes secundaria, ¿no? O sea, ya comentamos hace un rato, la señora también le han sacado la mitad del páncreas, por lo tanto, la mitad de las células que producen insulina han desaparecido. Entonces tiene una diabetes secundaria que muy bien la ha controlado con todos los cambios que ella hace y los cuidados, pero ha bajado ya demasiado de peso. Ahí lo que ocurre, bueno, a cargo a que su médico también la evaluara completamente, es probable que requiera reponer insulina. Indudablemente lo que pasa es que siempre hay cierto temor de iniciar insulina, pero la insulina es en realidad para una persona que ha tenido ya pérdida de la mitad del páncreas, evidentemente va a requerir reposición de insulina externamente, exógenamente, ¿no es cierto? No hay resistencia y por lo tanto la metformina no es, diríamos, el ideal, es quizás más bien la reposición, la forma más fisiológica de reponer el peso y sentirse mejor, tener una vida productiva. Perfecto. Vamos rápidamente hasta el norte del país, nos llama Nancy desde Ferreñafe. Nancy, te escuchamos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, le consulto. Realmente mi mami es una persona de 67 años con 33 años de diabetes, neuropatía ya diagnosticada, y quiero saber en todo caso si la pérdida de audición, el dolor en el maxilar del lado derecho y que refleja todo el lado derecho de su cuerpo, ¿es realmente una complicación de la diabetes provocada por la neuropatía? Muy buena pregunta, Nancy. Doctor Gamarra. Podría ser, no podríamos mencionar que no sea así. Existe la neuropatía clásica, que es la de miembros inferiores, ¿no? La que se presenta, pero hay diferentes tipos de neuropatías, ¿no? Puede ser estas neuropatías que atacan algunos nervios. A veces hemos tenido también pacientes que han tenido tipo meralgia, que son dolores en la piel, ¿no? Que pueden repercutir y que pueden hacer confundir. Es importante de todas maneras tener una evaluación neurológica complementaria para definir que si efectivamente solo es la neuropatía diabética. Algo más tenemos que hacer y están nuestros colegas neurólogos que nos ayudan en ese sentido.
Doctor Gamarra, tal vez para nuestros televidentes explicarles por qué se produce el daño de los nervios, que es la neuropatía, en el caso de los diabéticos. ¿Por qué los diabéticos se les dañan los nervios? El hecho de tener la glucosa muy alta va a, digamos, destruir las pequeñas arteriolas que irrigan esos nervios. Entonces, al destruir estos pequeños vasos que irrigan a los nervios, entonces vamos a tener que los pacientes normalmente pues van a, ante algún estímulo, van a, digamos, tener dolor, ¿no? O también van a tener la pérdida de la sensibilidad. Hay diferentes tipos de sensibilidad. La motora, la de la percepción del frío, la percepción del dolor, o estos nervios se van a dañar de tal manera que permanentemente tengan el dolor, ¿no? Entonces, básicamente es por esa destrucción de esos pequeños vasos. Recordemos que la diabetes y la glucosa destruye vasos grandes que están en el corazón, en el cerebro, digamos en el riñón, los pies, pero vasos pequeños que están en el riñón, que están en los ojos, la retinopatía o la ceguera, y en este caso la neuropatía. Perfecto, por eso es que tratamos de controlar el azúcar, porque el azúcar alta daña los vasos en diferentes partes, también daña los vasos que están irrigando los nervios y ahí aparece la neuropatía. Tenemos a Marina de Surco. Buenas tardes. Buenas tardes, Marina, qué gusto. Buenas tardes. Quería decirle de que mi sobrino tiene glucosa 103, colesterol sérico 240, triglicéridos 252. ¿Cómo vamos? Okay. ¿Está camino a diabetes o no? Ok, doctor Arbañil. Sí, se repite nuevamente un caso en el cual la glucosa de ayuno está alterada, es más de 100. Eso es una forma de prediabetes. Y en segundo lugar tiene triglicérido elevado, que como comentamos hace un rato significa resistencia a la insulina. Es probable que su sobrino tenga sobrepeso también y entonces evidentemente está camino a la diabetes. Tiene que empezar a cambiar todos sus hábitos para lograr disminuir con estos cambios de hábito, actividad física y cambios del estilo de alimentación, ¿no es cierto?, revertir todos estos fenómenos y vamos a ver si evitar una diabetes tan... Vamos a ver si podemos retomar ese contacto. Tenemos otra consulta desde el norte, a José Carlos desde Trujillo. José Carlos, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Viendo aquí el programa, pues buenas tardes. Mi pregunta es, señorita, hay veces, se le preguntado al doctor, hay veces se me sube el colesterol, los triglicéridos, pero yo me hago el examen, ¿no?, de colesterol, triglicéridos y mi glucosa se mantiene en 90, 95. Pero hay veces los triglicéridos y hay veces sube hasta 250. ¿Cuántos años tiene, José? Tengo 45 años. 45 años. Doctor Gamarra. Bueno, en realidad, si hay, como menciona él, veces en las que se le sube los triglicéridos, el valor es menos de 150, lo ideal. Tiene que ver con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, a veces combinamos mucho carbohidratos y depende también de la zona y las costumbres que tengamos. Podemos comer fideos más arroz más papa, entonces tenemos que escoger solo un carbohidrato, no combinarlos. En relación a las frituras también, ¿no? Frituras, carbohidratos es lo que sube los triglicéridos. Entonces, si tenemos cada día alimentos que podamos intercambiar que no suban mucho estas calorías, va a poder controlar los triglicéridos. Perfecto, tenemos otra llamada, tenemos varias llamadas y vamos a pedir a los doctores que traten de responder las cortas a ver si podemos llegar a más gente. Milagros de San Juan del Lurigancho. ¿Milagros? Hola, sí. Cuéntanos, ¿cuál es su pregunta? Sí, lo que pasa es que yo tengo mi hija que tiene 27 años ya. Ella no tiene hijos, pero ella es diabética ya hace 3 años. Y lo que pasa es que ella, como tiene pareja, mi consulta es sobre eso. Si ella sale embarazada, ¿qué consecuencias habría? Doctora Arbañil. Como comentamos hace un rato, es una persona joven, es una diabetes, probablemente diabetes tipo 1. Tiene que estar bien controlada, tiene que planificar su gestación, o sea, tiene que gestar al momento que esté bien controlada, idealmente para evitar justamente las malformaciones congénitas asociadas a la hiperglucemia. Por lo tanto, tiene que ser bien planeada la gestación y bien controlada durante la gestación para tener un producto viable y sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es lo más importante, el control.
Perfecto. Patricia, nos ha quedado chico este programa, nos comprometemos a hacer una segunda parte de la diabetes. Nos gustaría irnos, antes evidentemente nos tienen que dar sus conclusiones, recomendaciones finales. Empezamos con el doctor Gamarra. Bien, las recomendaciones. La diabetes es una enfermedad, si bien es cierto, crónica, de alta prevalencia, se controla. Entonces la persona diabética no puede ni tiene que sentirse menos que cualquier otra persona. Debe hacerse sus controles por lo menos anuales también con el cardiólogo, un electrocardiograma, un ecocardio, ir al oftalmólogo porque la diabetes también ataca la vista, retinopatía, glaucoma, y nosotros trabajamos siempre multidisciplinariamente, nutrición y las otras especialidades. Perfecto. Doctor Arbañil. Complementar la idea que hemos venido comentando desde el inicio, no olvidar los factores de riesgo que tenemos cada uno de nosotros y por lo tanto tener en mente siempre que la diabetes siempre es asintomática, sobre todo la diabetes tipo 2, y no esperemos tener síntomas, sino apenas tengamos factores de riesgo, luchemos contra estos factores de riesgo y si no, pasemos a hacernos siempre nuestros despistajes para poder pesquisar rápidamente la diabetes y controlarla apropiadamente, evitando las complicaciones de las cuales se pueden evitar y vivir sin ningún tipo de problema. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecer pues al doctor Hugo Arbañil Guamán, médico endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo, expresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, y también al doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo, que nos acompañaron el día de hoy absolviendo todas estas consultas. Han sido muchísimas más, incluso tomando en cuenta que hemos tenido más de una hora de programación, una programación incluso fuera de nuestro horario habitual debido pues a un cambio en la programación. Muchas gracias a todos los que nos han estado llamando. No se preocupen, hemos tomado nota de todas esas consultas que vamos a seguir absolviendo en una segunda parte, Patricia, del tema. Así es. Y yo creo que hemos aprendido bastante, Muchísimo, Jennifer. muchísimo. Hemos aprendido a que la diabetes es una enfermedad crónica, realmente, que en general los peruanos, por nuestra carga genética, tenemos riesgos, pero que hay riesgos asociados que sí los podemos manejar, que tienen que ver con el sedentarismo, o sea, tenemos que hacer ejercicios 30 minutos al día, no se olviden, la dieta, que debería ser una dieta saludable, y también hay algunos otros factores que pudiera ser si hay gente en nuestra familia que ha tenido diabetes. Con mayor razón. Hemos aprendido que hay dos tipos, por lo menos, el tipo 1, que es con más carga genética y se presenta en gente más joven, y usualmente tiene que ver con que no produce bien insulina tu páncreas, o el tipo 2 que se presenta en gente de mayor edad, que es cuando tienes resistencia, o sea, tu insulina no es suficiente. Ambos necesitan tratamiento y control. Pero también hemos aprendido una cosa bien interesante. ¿Te acuerdas? Se habló acerca de que se podría revertir aquellos casos que son más tempranos si es que uno realmente hace un cambio sustancial en la dieta y en el manejo, pero obviamente con el apoyo del médico. Y también otra cosa que se ha repetido en varios de los casos, hay dos cosas. Uno, la diabetes gestacional. Una mujer que ha tenido diabetes gestacional tiene que hacerse sus chequeos porque podría tener diabetes. Y otra, si una mujer tiene diabetes, sí puede salir embarazada, pero tiene que planearlo muy bien. Y si alguno de ustedes tiene sobrepeso y lo primero que le han encontrado es una manchita negra o se le ha subido los triglicéridos, eso les está avisando que podrían tener diabetes de aquí a un tiempo. Este es el momento de actuar. Nuevamente, si volvemos a redondear las cosas, en nuestras manos está la salud. Comer mejor, dormir mejor y hacer ejercicio. Claro, es todo un círculo virtuoso del cual nosotros tenemos que llegar. Me ha quedado muy claro que podríamos incluso revertir o retrasar la aparición de este diabetes si es que usted toma todas las medidas de corrección, un autocuidado. Y hablábamos incluso, ¿no?, del hecho de si es que la diabetes es contagiosa o no. Diabetes no es contagiosa, lo que es contagioso son los malos hábitos. Y hay que recordar a los papás, ¿no?, sobre todo que si nosotros queremos tener hijos saludables, tenemos que empezar nosotros mismos siendo saludables, es decir, comiendo bien, eliminando, no del todo, de repente poco a poco estos productos ultraprocesados que de repente por ahí tenemos en la alacena escondidos, decimos para algún día, ¿no? Y evidentemente esas cosas, ¿no?, van sumando y van rezando pues salud. Así que el ejemplo tenemos que darlo a los adultos para que los niños empiecen a crecer con hábitos alimenticios saludables, con estilos de vida mucho más sanos que de repente los que tenemos nosotros. Ahora,
Hemos recibido muchísimas llamadas y en muchísimas respuestas hemos visto a los especialistas que han dicho es momento de actuar ahora. Así que me imagino que todos los que nos han estado llamando hoy día tienen ya la tarea desde hoy empezar y hacer ese chip, ese cambio, ¿no?, de mentalidad para mejorar, porque si no, diabetes va a tocar la puerta así inminentemente, Patricia. Así es. Y recuerden que el paladar se va adaptando. Podemos adaptarnos a ir comiendo menos salado y también menos dulce, y eso es saludable. Bien, momento de decirles mañana, así decirles adiós, pero claro, vamos a ir adelantando el tema de mañana. Mañana vamos a hablar de una enfermedad que tiene que ver pues mucho sobre el desgaste mental que puede tener un ser humano. Vamos a hablar de Alzheimer, que incluso hemos celebrado recientemente el día conmemorándolo. Vamos a hablar pues de los síntomas, si es que se puede revertir o no, o en todo caso, cuáles son esas señales de alerta que tenemos que tener para evitarlo, Patricia. Vamos a hablar acerca de demencias y Alzheimer, eso es, que es un tema importantísimo y que también tiene que ver con el envejecimiento de las poblaciones. Así es. Y el hecho que vivimos más tiempo, pero debemos vivir con mejor calidad. Así es. Así que... calidad de vida. Recuerde, vamos en doble horario, 4 de la tarde, hoy día hemos salido un poquito más tarde, pero a las 10 de la noche también los esperamos. Cuídense, lindo día. Listo.